Bienvenidos, el día de hoy vamos a desarrollar unas cajitas personalizadas de golosinas. Para ello abrimos el programa PowerPoint, suprimimos ese texto predeterminado, nos vamos a vistas, habilitamos reglas, líneas y guías y luego nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva, personalizar. En este caso vamos a trabajar con un tamaño A4 y en vertical aceptamos ajustes y ya está listo. Nos vamos a insertar y vamos a formas y vamos a insertar un rectángulo. Vamos a trabajar con un alto de 25 centímetros por un ancho de 18 centímetros y vamos a centrar. Una vez que está centrado, nos vamos a insertar formas y nuevamente vamos a insertar en este caso esta forma y vamos a trabajar con la medida de 4.5 por 5 centímetros. Nuevamente nos vamos a insertar formas y un nuevo rectángulo. Vamos a trabajar con la medida de 6.25 centímetros por 1.5 centímetros y vamos a llevarlo a la parte izquierda. Una vez que esté ubicado en la parte izquierda, vamos a centrar este rombo. Control C, Control V, generamos una copia y vamos a insertar en esta línea. Seleccionamos nuevamente y nos vamos a un alto, vamos a modificarlo de 2.5. Nuevamente Control C, Control V y nuevamente centramos en la parte final. Ahora tomamos nuevamente y vamos a modificar el alto por 18.75 centímetros, Control C, Control V de rombo y lo ubicamos en la parte inferior. Nuevamente modificamos el alto, en este caso con 25 centímetros, nuevamente Control C, Control V y vamos a ubicarlo justo al filo donde termina el tamaño. Una vez que está centrado, lo que vamos a hacer es seleccionar este rectángulo y el rombo. Una vez seleccionado vamos a tener que agrupar, clic derecho, agrupar. Ahora voy a proceder Control C, Control V para generar una copia y nos vamos a formato, girar y voltear horizontalmente. Ubicamos justo en el filo del cuadro inicial. Ahora lo que vamos a hacer es desagrupar. Movemos a un lado estas líneas, nuevamente desagrupamos y movemos esta línea. Una vez que está listo, vamos a seleccionar todo este diseño que está centrado y vamos a combinar formas, fragmentar. Una vez que está fragmentado, lo que voy a hacer es suprimir estos cuadros, estos rombos, que en este caso ya no me van a servir. Suprimimos todos los rombos y finalmente tenemos ya el modelo, ¿no? Que va a ser el molde de la golosina. Ahora nos vamos a insertar formas y vamos a insertar un nuevo rectángulo. En este caso vamos a justo acoplarlo a esta medida que viene a ser el centro. Una vez que está listo, vamos a superponer estas líneas que previamente hemos retirado trayéndolo al frente. E igual de la parte izquierda. Clic derecho, traer al frente y vamos a superponer justo en el filo. Ahora que está listo, nos vamos a insertar formas y vamos a insertar este elemento para unir la cajita de caramelos. Una vez que está lista, selecciono la base inicial y me voy a formato, relleno de forma, imagen. Selecciono la imagen, en este caso yo voy a trabajar con algunas imágenes de textura, temática Plin Plin. Selecciono esta imagen de textura. Me voy a formato, recortar para poderlo ampliar y ajustar a una determinada medida para que se me vea bien la forma de las estrellitas que tiene este modelo. Ahora nuevamente selecciono el mismo diseño, me voy a contorno de forma sin contorno. Una vez que está listo voy a proceder a seleccionar este elemento central, me voy a relleno de forma, imagen y nuevamente voy a llenar con esta textura. Nuevamente me voy a formato, recortar y voy a ampliarlo. Nuevamente selecciono el mismo elemento, me voy a formato, contorno de forma sin contorno. Y así, en este caso voy a trabajar también con este elemento y voy a seleccionar la textura.
Me voy a recortar. Nuevamente selecciono, me voy a formato, contorno de forma sin contorno. Ahora de igual manera el mismo procedimiento para esta línea. Una vez que está listo, voy a proceder a insertar una línea adicional, una pequeña línea. En este caso voy a ajustar esta medida. Simplemente arrastro y creo una pequeña línea. Y voy a darle un relleno de rojo, contorno de forma sin contorno. Finalmente, control C, control V para generar una copia de esta línea, lo cual voy a ubicar en los bordes de los caramelos. Y lo ubico justo donde termina el filo. Y finalmente está listo. Me voy a insertar formas, en este caso una circunferencia, y voy a trabajar con la medida de 5 por 5 centímetros. Una vez que está listo, voy a proceder a centrar y voy a darle en relleno de forma. En este caso, con el cuentagotas voy a seleccionar un color en la que estoy trabajando, contorno de forma rojo, nuevamente contorno de forma, el grosor, y me voy a más líneas. Una vez en más líneas, voy a modificar este ancho con 17 puntos. Y finalmente lo que voy a hacer es generar una copia, control C, control V. El ancho, voy a modificar este ancho. Voy a trabajar con 6 puntos. Ahora me voy al círculo inicial, me voy a formas y voy a insertar en este caso una pequeña circunferencia de 5 por 5 centímetros. Ahora me voy a relleno de forma sin contorno, contorno de forma, voy a elegir este color y me voy nuevamente a contorno de forma, grosor y más líneas. Ahora estando acá voy a modificar el ancho, en este caso voy a trabajar con 6 puntos y en redondo. Y voy a trabajar en el tipo de guión redondeado. Ahora voy a superponer estas líneas, estos pequeños puntos en el medio, y voy a ir a seleccionar estas imágenes en PNG con las cuales yo voy a trabajar esta temática. Ahora lo que voy a hacer es minimizar y acoplar al medio de cada circunferencia. En este caso voy a escoger este elemento que viene a ser el circo y también el payasito plin plin y voy a superponerlo. Voy a acoplarlo a la medida, en este caso voy a traer al frente, voy a proceder a centrar. Ahora selecciono todos los elementos, me voy a agruparlos. Una vez que está agrupado, recién voy a arrastrarlo al medio. Y voy a generar una copia, control C, control V para superponer, para que esté en la parte superior. Ahora simplemente me voy a insertar Word Art y voy a crear el texto. En este caso el nombre del cumpleañero, que va a ser Camilo. Selecciono, en este caso yo voy a trabajar con me voy a efecto de texto, transformar. Y voy a seleccionar esta casilla y lo que voy a hacer es superponer en el medio. Y bueno, finalmente ya he obtenido la caja personalizada, la cajita de caramelos de la temática Plin Plin. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación. Asimismo no olviden seguirme en mi Instagram, que subo contenidos nuevos.